tiene capacidad para manejar situaciones conflictuadas como esa, del problema de los precios de los combustibles, no, pero además el problema es más grave, Alfonso, porque es que en esa mafia palaciega, y uno ya ni siquiera se sonroja cuando dice esta cosa, está enquistada una mafia que controla combustible, que controla, por ejemplo, el tema del gas. Por eso, desde el gobierno no se han podido poner en práctica las opciones alternativas para producir energía. ¿Por qué aquí los proyectos de energía solar, energía eólica, energía de la biomasa no funcionan? Porque la mafia que controla el gas, que controla los derivados del petróleo, están enquistados muy cerca del presidente de la República. ¿Por qué el proyecto de gas natural aquí está en el limbo? ¿Por qué? Cuando está probado ya en el mundo que el uso del gas natural es menos contaminante que los derivados del petróleo y es 5, 6, 7, 8 veces más barato que los derivados del petróleo. Entonces, ¿por qué exactamente aquí se convierte eso en un obstáculo? Porque la mafia del Palacio Nacional, de altos funcionarios, amigos cercanos del presidente y miembros del Partido de Liberación Dominicana en su dirección, son los que controlan la otra parte. Y como lo que importa es enriquecimiento individual y particular y no la visión social que debe tener un gobierno hacia los ciudadanos y ciudadanos, entonces se repite en esta conducta. De ahí que el anuncio del propio gobernador del Banco Central, nadie le va a hacer caso, sobre todo porque va a afectar nada más a los ciudadanos y a los funcionarios que sí pudieran tener el plan de austeridad, seguirán como si nada pasara. Ramón, el año empezó con una carrera alcista en los productos básicos de consumo masivo. Enero empezó con toda la salsa del mundo y el presidente de la República se fue del país. Empezaron los movimientos huelgarios en todos los rincones del país. Vino la carta pastoral, durísima, enjuiciando la situación que padece el pueblo dominicano. Varios medios de comunicación editorializaron pidiendo al presidente de la República que se refiriera al país, que le hablara al país. Vino la rendición de cuentas al Congreso Nacional. El presidente pataleó, quiso justificar todos los desmanes de las autoridades. Digo desmanes en términos de política económica, de política social. Y entonces vino la reacción de la Iglesia acto seguido con la homilía del 27 de febrero. Ha seguido el reclamo de que el presidente hable al país. El presidente ha dicho que va a hablar al país. Vino la declaración del gobernador del Banco Central pidiendo austeridad a los empresarios, al propio gobierno. Y entonces en la población ha habido se ha despertado una expectativa esperando que el presidente va a hablar y que va a tomar medidas, que va a anunciar cosas positivas para encarar la crisis. En su valoración, ¿qué puede esperar el pueblo llano de la próxima alocución presidencial? Bueno, en el caso de nosotros, los hombres y mujeres que hacemos vida en el proyecto Alternativa Revolucionaria, mira, te confieso y te hablo con el alma. La verdad que esto no nos crea ninguna expectativa. O sea que el presidente anunciando que va a hablar la próxima semana, mira, a nosotros nos dice que Leonel no se puede creer. Es que Leonel Fernández como presidente ya perdió la calidad de un ser humano que dice cosas y las hace. Leonel Fernández como presidente dice cosas que no las hace. Incluso son menos la que hace que la que anuncia. Siempre. Entonces ahora ya sabemos cuál es el esquemita del presidente de la República en términos de los combustibles. ¿Cuál? Que los vehículos oficiales no van a circular los fines de semana, que en el Palacio Nacional se van a apagar las luces, que se va a disminuir los viajes. Ahora, Alfonso, lo que yo te aseguro a ti es que el presidente de la República, ese que está ahí, simulador e intransparente, no va a ser capaz de tocar el tema de la ley 112-00. Una ley que todavía dice que aquí el gas para cocinar se debe vender a 6 pesos el galón.
y Leonel Fernández y ese grupo los violenta como le da la gana. Una ley que es sencillamente criminal para el aparato productivo nacional. Hablamos de la ley de hidrocarburos. De los hidrocarburos. Pero ella misma establece cómo va a ir cambiando y reajustando los precios semanalmente. Sí, pero en términos del precio del barril, pero hay un precio mínimo que se estableció que aquí se violentó. Entonces, pero no quieren tocar la ley, porque tocar la ley es hacer la cosa sincera. Entonces Leonel Fernández no va a hacer eso, que es el tema central. Leonel Fernández no es verdad que le va a anunciar a la población lo que decíamos ahorita sobre el tema de Petrocaribe, que es un tema que debería estar en el centro hoy, frente a la crisis que se está presentando en el mundo. Hoy nosotros teníamos que tomar medidas sabias, pero tiene que ser una medida que tenga coherencia con la parte legal, con una ley que debe ser modificada porque es insostenible, con un acuerdo que orienta respecto a quiénes son los que deben ser beneficiarios de los resultados del plan, y la cosa entonces no andan por ese camino. De ahí que a nosotros en particular, los hombres y mujeres que formamos parte del proyecto Alternativa Revolucionaria, cuando el vocero, el responsable de prensa del Palacio Nacional anunció que Leonel Fernández hablaría esta semana, nos veíamos en nuestra dirección que no, que eso no va a ser los mismos anuncios que ya conocemos y que eso no va a resolver la crisis. Nosotros sí nos atrevemos a plantearle al presidente de la República que en su discurso se atreva él a tocar el tema de esta ley. Y se atreva a tocar el tema del gasoil de verdad, que él puede hacerlo, si quisiera hacer conciencia del cuadro. Pero va a venir con su léxico hermoso, que hay que reconocerle, pero vacío. Y léxico hermoso, pero con una práctica irresponsable de lo que ese léxico anuncia. En síntesis, le decimos a la población que nada nuevo vendrá en el discurso del presidente que usted no haya oído en sus discursos anteriores cuando se han presentado situaciones como esta. Ramón, en el marco institucional que vive la República Dominicana, no pensamos en un gobierno revolucionario. En el marco institucional de hoy, la crisis que está planteada, ustedes, en este marco institucional, 5, 6, 7 medidas que tomaran inmediatamente. Respecto, bueno, lo primero, primera medida importante es que hay que modificar la ley. Hay que hacer un reajuste de la ley, porque esa ley, como está concebida, es una ley malvada, una ley que no se corresponde con la situación del aparato productivo nacional. Primera cosa. Segundo, nosotros orientaríamos una decisión concreta hacia el sector agropecuario. El sector agropecuario tiene que ser protegido en este momento, porque se está hablando de una crisis de combustible, una crisis de producción de alimentos en el mundo. Y nosotros tenemos que ser garantes de la soberanía alimentaria, de los productos básicos que el ciudadano y ciudadana común consume en República Dominicana y que son similares para toda la población. Nosotros tenemos que garantizar entonces que el sector agropecuario efectivamente pueda reactivarse y ser garante de eso, de la soberanía para la producción de alimentos y el consumo de los alimentos que la nación dominicana requiere. ¿Cómo se reactivaría el sector agropecuario? Recursos, por un lado, recursos del sector agropecuario, recursos para el sector agropecuario, a intereses blandos, porque recuerden que nosotros estamos compitiendo con un Estados Unidos en términos de la producción de alimentos que presta a una tasa de interés activa a un 2% para la producción de alimentos en general para el sector agropecuario en la economía norteamericana. Entonces nosotros no podemos competir con un país donde nosotros el costo de la producción, el costo del dinero anda por el 26%, así no. Entonces es obligado, nosotros haríamos flexible dos cosas: más recursos para el sector agropecuario manejada por las instituciones oficiales, en este caso el Banco Agrícola, y que tiene que tener un interés blando que pueda competir. Tercera medida, bueno, lógicamente hay que controlar el dispendio que hay alrededor de los funcionarios. Es irracional todavía que el gobierno tenga aquí vehículos de 8 cilindros con un consumo de 10 galones por kilómetro. Eso
No es posible, mi hermano, perdón, hago la corrección, vehículos que con un galón hacen 10 kilómetros y 8 kilómetros. Entonces así nadie soporta. Entonces creo que es correcto que se controle el dispendio que hay en términos de los vehículos con el alto cilindraje y con el uso incluso personal individual que se hace de los mismos. Está claro que hay que controlar los fines de semana, hay que hacerlo, es correcto, porque no es posible que nosotros con la situación que se está viviendo efectivamente se camine en ese plano y en ese nivel. Debemos controlar eso. Igualmente, nosotros tenemos que revisar el tema energético y el gobierno puede hacerlo. No es posible que con el cuadro que tenemos, la tarifa hacia donde nos la han colocado y el precio por kilovatio sigue en aumento cuando ya se ha aprobado, y esto y esto no es porque nosotros seamos un partido de oposición, se ha aprobado que tenemos de la tarifa más cara en el mundo. Entonces no es posible que esto siga así. Es que por donde quiera el gobierno lo que quiere es acabar con la economía de los más pobres, complicando la cosa porque también afecta el proceso productivo nacional. Es decir, Alfonso, que hay vías en las que el gobierno, si quisiera, sin tener que ser un gobierno revolucionario, puede hacerlo en el marco de esta democracia limitada que tenemos. Solo que el gobierno tiene que hacer conciencia de que debe gobernar para las mayorías, que no es exactamente lo que hace el gobierno. ¿Y el tema de la corrupción y los salarios altos de los funcionarios? Igualmente, o sea, ya lo hemos planteado en este mismo programa, que si a nosotros nos tocara gobernar, lógicamente esos salarios de lujo que hoy se vive en la esfera gubernamental es insostenible, porque te crean una inequidad insoportable. Igualmente el tema de la corrupción, que yo creo que merece un programa especial por todas las cosas que vienen sucediendo en los últimos. Esto cada vez se agrava más. La situación de la corrupción en el marco del gobierno. Cada vez hay más denuncias serias, probadas y sin acción por parte del gobierno. Aunque tomó una acción importante con la cancelación de un funcionario que había sido denunciado, y eso nosotros lo saludamos. Ojalá que sea traducido a la justicia. Y el caso de el que dirigía los proyectos para la pequeña y la mediana empresa. Promipyme. Promipyme. El tema, Ramón, del cambio de los horarios. Ese puede Escuela, oficina, empresa privada. Bueno, esos son temas administrativos. Tema administrativo que es cuestión de tomar decisiones. Tema administrativo con un gobierno que sea capaz de fiscalizarlo y hacer lo que se cumpla, y eso puede dar resultados. Ha dado resultados en otros países que muy bien juegan, porque los tapones en las urbes siempre son un problema que encarecen el uso del combustible, porque lógicamente produce un consumo innecesario si las cosas se regularan. Y eso es totalmente posible, pero ahí en ese gobierno ahora lo que se está pensando es cómo se quedan con el poder. Esa es su preocupación, cómo permanecer en el poder. No exactamente cómo eleva la calidad de vida del ciudadano y la ciudadana. Almanzar, en la semana se dio la convención del Partido Revolucionario Dominicano. Y sin que yo quiera ponerlo a usted a opinar de un tema de otro partido, porque sería un poco inmiscuirse en la vida institucional de otra organización, pero el PRD es una maquinaria política del país, de la sociedad, y todo cuanto pasa o no pasa allí impacta de alguna manera la opinión pública nacional. Se dio la convención y luego, bueno, ahí están los resultados, las discusiones, el pataleo o la resistencia. ¿Cómo valora Ramón Almanzar y su organización lo que está aconteciendo en el Partido Revolucionario Dominicano en términos de expresión política, de esa cultura que allí se ha desarrollado, y una cultura que también de alguna manera es parte del país, de que la gente no quiere perder, si fuera el caso? ¿Cómo ustedes valoran políticamente la situación interna del PRD? Mira, el PRD siempre será noticia y siempre será importante poner la atención, primero porque es una de esa intermediación que tiene la sociedad, y que el pueblo en gran medida también debe valorar en algunos momentos históricos
roles importantes de esa propuesta política, como en el marco de la democracia, en el marco de construirse, en el marco de